¿Qué tal? En esta oportunidad voy a enseñarles sobre el análisis sísmico dinámico para el pórtico que pueden observar en su pantalla, donde previamente ya se había calculado la masa. La masa está en toneladas y dividido entre la gravedad, que está en centímetros por segundo al cuadrado. Bien, luego habíamos calculado lo que es la rigidez de cada nivel. Para el primer nivel es 304. En el método de Muto ya les había explicado cómo calcular ese K. A ver, era en el método de Stodol-Holzer, discúlpeme. Y luego, lo que es respecto a la frecuencia, también se había explicado cómo calcular en Stodol-Holzer. Los desplazamientos también ya se había calculado. A ver, está aquí en Stodol-Holzer. Por ejemplo, por Stodola nos salió que los desplazamientos iban a ser estos de aquí. Para el primer nivel era 1, segundo nivel 1.23, tercer piso así. Esos desplazamientos se hace referencia a este tipo de desplazamientos. Bien, con el análisis sísmico vamos a calcular lo que son las fuerzas cortantes que actúan por cada nivel. También se había calculado por el método de Holzer la frecuencia 3 y la frecuencia 2. Con tres tipos de frecuencias está bien. Ya, esto se calcula por el análisis sísmico estático. También ya les había enseñado cómo calcularlo. Si revisan mi video podrán observar cómo han salido esos datos. Luego de haber hecho eso, vamos a emplear las siguientes fórmulas. XJ, que está referido al desplazamiento de la masa en el nivel I en el nodo J, que da por Stodol-Holzer haciendo XN, es decir, X entre el desplazamiento del último piso. A ver, por ejemplo, aquí por el modo 1, cuya frecuencia natural era este de aquí, sus desplazamientos son estos cuatro de acá. Entonces, XJ se refiere a la división de, por ejemplo, 1.23 entre 1.755. Es la división entre el desplazamiento del piso entre el desplazamiento del último piso. Luego queremos AJ. AJ es el factor de participación del nudo J, lo cual se calcula de la siguiente manera, con esta fórmula de aquí, donde M es la masa, XJ es esta fórmula de aquí, y acá es la sumatoria de M por XJ al cuadrado. A ver, la masa ya la tenemos para cada nivel. Dense cuenta que estas masas se repiten para el modo 2 y modo 3, ya que es la misma masa para el mismo pórtico. Bien, entonces si nosotros multiplicamos lo que es M por XJ, tenemos este valor para el modo 1 para el primer piso, lo mismo para el segundo, tercero y cuarto. Luego multiplicamos MXJ por XJ y nos sale este valor de aquí. Luego de haber hecho eso, tenemos que sumar todos los MXJ para el modo 1, modo 2 y modo 3, pero para el modo 1 nos salió 0.916 y para MXJ al cuadrado nos salió 0.753, y lo que nos dice la fórmula es que dividamos esto entre esto y nos da AJ. Y lo mismo se hace para el modo 3
modo 2 y modo 3. Luego debemos calcular lo que es el periodo del modo J, es decir, este TJ. Este periodo se calcula dividiendo lo que es 2pi entre la raíz de la frecuencia que hemos calculado. Recuerden que la frecuencia que hemos calculado es al cuadrado. Entonces nosotros debemos sacar la raíz para tener W. W es la frecuencia, como les repito. Entonces si nosotros sacamos la raíz a W, tenemos estos para cada modo. Este es modo 1, modo 2, modo 3. Entonces, dividiendo 2pi entre esto de aquí, tenemos el periodo del modo J, del nudo J. Luego tenemos que calcular lo que es el coeficiente sísmico, este CJ. Este CJ se calcula con esta fórmula de aquí, 0.8 entre 1 más TJ, donde TJ recuerden que era el periodo del modo J y TS es el periodo predominante del suelo. Nosotros estamos tomando ese periodo T igual a 0.37. Ese 0.37 lo hemos calculado con esta fórmula acá con el método de análisis estático. Bien, luego vamos a hacer las respectivas divisiones. Por ejemplo, a ver, si agarramos el de acá, se dan cuenta que está dividido 0.8 entre 1 más TJ entre TS y nos sale 0.358. Lo mismo se hace para los tres niveles de aquí. Ahora vamos a calcular lo que es el factor que depende de las características del movimiento sísmico en el instante t, es decir, BJT. Este se calcula con la siguiente fórmula, con la división entre CJ por G. La gravedad debe estar en centímetros por segundo al cuadrado. Acá está 981. Como le digo, la gravedad debe estar en centímetros por segundo al cuadrado. Recuerden que 9.81 es en metros por segundo al cuadrado. Bien, CJ ya lo tenemos, WJ, que es la frecuencia natural, es lo que tenemos por dato. Entonces, aplicando la fórmula, nos sale esos valores. Este es para el modo 1, modo 2 y modo 3. Este es CJ por la gravedad entre la frecuencia natural. Luego de haber calculado ese valor, vamos a calcular el desplazamiento. Vamos a calcular este valor de aquí. Ese valor de aquí se refiere al desplazamiento de la masa en el nivel I con respecto al eje de equilibrio en el instante t. X ya lo tenemos, AJ lo tenemos, BJT lo tenemos. Entonces, es la multiplicación de X. Bueno, entonces acá hay una pequeña corrección. Debería decir XJ. XJ por AJ por BJT. Entonces, si reemplazamos esos datos de ahí, nos da lo que pueden observar. XJ, este de acá, por lo que es BJT, que es el de acá, y lo que es creo que acá ha habido una pequeña corrección por AJ.
Y a J, ¿dónde está? A J lo hemos calculado, aquí está. Aquí están los, este es AJ, este es PJ y XJ ya lo habíamos calculado. J se refiere al nudo en J. Ya bien. Y así se hace para cada nivel. Este es para el modo 1, modo 2 y modo 3. Bien. Este ñ no representa ninguna cosa, solamente que le he puesto para referirme a esta fórmula de aquí. Esa fórmula de ahí está referido a lo que es el desplazamiento verdadero del nodo o del nudo. Ese desplazamiento se calcula multiplicando el factor de zona, el factor de uso, el perfil del suelo entre el factor de reducción y lo que es UJ, que se refiere al desplazamiento. Entonces ñ, lo cual no tiene ningún valor, mejor dicho significado, se calcula empleando esas fórmulas para cada nivel. Y luego vamos a calcular lo que es el desplazamiento UJ. Ese desplazamiento se calcula con esto de acá. UN es el de acá menos UN1. A ver, mejor está explicado en el Excel. El UN sería, por ejemplo, para el tercer piso con el modo 1, sería así: el desplazamiento del tercer piso menos el desplazamiento del segundo piso. Y si quiero el segundo piso, sería el desplazamiento del segundo piso menos el desplazamiento del primer piso. Así calculo mis UJs. Luego, estos K, que se repiten, por ejemplo, para acá y para el tercero, son los que ya teníamos por dato. Ahora, este K se refiere a la rigidez que presentan todas las columnas del primer piso. Si hubiera placas, entonces la rigidez aumentaría. A ver, VJ, este de aquí, se refiere a la fuerza cortante entre piso. Eso se calcula multiplicando la variación de los desplazamientos en el tiempo t, en el periodo t, por la rigidez. Y lo que nos da son los siguientes. Esto de acá. A ver, multiplican K, este de acá, por este de acá, y tenemos nuestra fuerza cortante. Ahora, nos vamos a calcular este valor Q. Ese tampoco no tiene algún valor, o mejor dicho, una definición, pero yo le he puesto Q para simplificar esta fórmula de aquí. Ese Q está referido a lo que es la multiplicación de esta fórmula, y esa fórmula se refiere a lo que es el corte verdadero. A ver, entonces si nosotros multiplicamos el factor de zona, multiplicamos lo que es el factor de uso, multiplicamos lo que es el perfil del suelo, multiplicamos la fuerza cortante que hemos calculado recién acá y lo dividimos entre el factor de reducción, tenemos un valor de 22.021. Es el corte verdadero en el primer nivel del primer modo. Igualmente se hace para los otros niveles y con los otros modos. Luego eso lo vamos a elevar al cuadrado, cada uno. Miren, aquí están los pisos. Este es para el piso 1, piso 2, piso 3, 4. Este es para el primer modo. Bien, entonces, si nosotros le sacamos a esto de acá, a estos datos de acá, la raíz nos va a dar 22.01.
esto de acá le sacamos raíz y le ponemos acá. Luego, acá vamos a poner la suma de este más este de acá y le sacamos raíz. Es decir, sacamos raíz a la suma de estos dos de acá. Igualmente para el segundo piso, le sacamos raíz a la suma de estos dos de acá. Estos están con respecto al segundo piso. Por ejemplo, al cuarto piso, al cuarto piso es la raíz de la suma de estos dos de acá. Ahora para estos cuatro restantes es la suma, por ejemplo, para el segundo piso es la suma del segundo piso del primer modo más el segundo más la suma de este valor del segundo piso del segundo modo más la suma de este valor que respecta al tercer modo. A esas tres sumas le sacamos la raíz y bueno, y nos va a dar estos valores de aquí. Y luego de haber hecho eso, vamos a escoger de todos estos los mayores. Por ejemplo, para el primer piso es de 22.02 con el primer modo. Para el primer piso con el segundo modo nos sale 22.068. Este es mayor que este de acá, entonces nuestra fuerza cortante podría ser esto de acá, pero no lo hemos analizado con el tercer modo. En el tercer modo nos sale 22.08, lo cual es igual a este de acá. Entonces podemos decir que nuestra fuerza cortante de diseño es 22.068. Lo mismo sería para el segundo y tercero, cuarto también. Y acá está nuestra cortante de diseño. Lo que hemos hecho es calcular estas fuerzas cortantes. Estas fuerzas cortantes corresponden al tercer modo y esto se refiere a los desplazamientos verdaderos que tendría nuestra estructura modelada. Bien, sin más que decir, me despido. Muchas gracias.